Reciban un cordial saludo de su servidor José Adrián Corona Muñiz. En colaboración con mis asesores, el doctor José Armando Valderas Bernal y el doctor Marcelino Carrera Rodríguez, traigo ante ustedes mi tema de tesis, el cual lleva por título Estudio del desprendimiento de la capa límite en un perfil aerodinámico utilizado en un avión comercial, con la finalidad de obtener mi título como ingeniero en aeronáutica. Y bien, ¿para qué estudiar el desprendimiento de la capa límite en un perfil aerodinámico? Pues tenemos que cuando la capa límite se desprende de un perfil aerodinámico, se genera una estela de turbulencia, la cual genera fuerzas de arrastre. Nuestra hipótesis es la siguiente. Si nosotros retardamos dicha separación de la capa límite, lograremos reducir las fuerzas de arrastre. ¿Y para qué reducir las fuerzas de arrastre en un perfil utilizado en una aeronave? Reduciendo las fuerzas de arrastre, reduciremos el empuje que emplea la aeronave para desplazarse, y con esto reduciremos el costo de combustible por pasajero, logrando así el objetivo principal de nuestra tesis, que es reducir las tarifas del transporte aeronáutico. Y es que, aunque en la actualidad los vuelos en México su pasaje ha aumentado casi 10 veces menos que el pasaje del autobús, solamente 1.8% de los mexicanos se transportan en avión. ¿Cómo lograremos retrasar la separación de la capa límite y lograr todos los objetivos anteriormente planteados? Pues la idea es implementar generadores de vórtices, que son dispositivos que permiten aumentar el grosor de la capa límite y evitar su temprano desprendimiento. Estos dispositivos ya han sido implementados en aviones de envergadura media, como lo es el avión caza A4AR o el avión Gloster Javelin. Es interés de esta tesis introducirlos en aviones más comerciales, como lo es el Cessna 182T. ¿Cómo lo haremos? Mediante el siguiente método. A partir de un estudio aerodinámico de los perfiles del ala de la aeronave, haremos una propuesta de diseño. Posteriormente, validaremos y analizaremos cada uno de los resultados. La primera etapa involucra entonces realizar un estudio aerodinámico, donde obtendremos dos fuerzas aerodinámicas principales, que son la sustentación y el arrastre. Para ello, haremos uso de una función de variable compleja, la cual lleva por nombre transformada de Joukowski, que se define por la ecuación mostrada en la pantalla, donde Z1 es la variable compleja compuesta por X, que es la parte real, y Y, que es la parte imaginaria. Con esta función llevaremos la compleja geometría de los perfiles aerodinámicos utilizados en el ala de la aeronave, el NACA 2412 en la raíz del ala y el NACA 0012 en la punta del ala, a geometrías más fáciles de analizar. En este caso, cilindros. Una vez transformados los perfiles, haremos un análisis no viscoso a los cilindros de transformación para así obtener la primera fuerza de interés, que es la fuerza de sustentación. Mediante la transposición de diversas funciones escalares que determinan el comportamiento de un flujo paralelo uniforme y un flujo dipolo, obtenemos la velocidad radial en un cilindro y la velocidad tangencial alrededor de un cilindro, para así obtener en conjunto la magnitud de velocidad que tendría un flujo alrededor de un cilindro. Con esta velocidad y la transformada de Joukowski descrita anteriormente, obtendremos la distribución de velocidades, pero ahora en los perfiles del ala de la aeronave. Una vez obtenida la velocidad de los perfiles, obtendremos el coeficiente de presión con la siguiente fórmula. Así tendremos que para cada uno de los perfiles del ala de la aeronave, el coeficiente de presión será el mostrado en la pantalla, para el cual
existe una muy buena aproximación respecto a resultados experimentales y respecto a resultados obtenidos con otro software de análisis como lo es XFOY. Una vez obtenido el coeficiente de presión, es fácil obtener el coeficiente de sustentación con la siguiente fórmula integral. De esta manera, tenemos que el coeficiente de sustentación para los perfiles del ala de la aeronave será el mostrado en la pantalla. Como podemos observar, existe una muy buena aproximación en ángulos de ataque muy cercanos a cero. Para ángulos de ataque muy grandes, los resultados divergen. Podemos apreciar el comportamiento del coeficiente de sustentación para los tres principales regímenes de vuelo de la aeronave, que es una velocidad de pérdida de 29.83 metros por segundo, una velocidad crucero de 70.47 y una velocidad máxima de 84.93 metros por segundo. Una vez determinada la primera fuerza aerodinámica, determinaremos la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la fuerza de arrastre. Para obtenerla, integraremos los esfuerzos que actúan sobre la superficie del perfil en 4 zonas. La primera zona abarca desde el borde de salida hasta el punto de separación de la capa límite sobre el extrados. La segunda zona abarca desde el punto de separación de la capa límite sobre el extrados hacia el borde de ataque. La tercera zona está definida desde el borde de ataque hasta el punto de separación de la capa límite en el intrados. Y por último, la cuarta zona involucra desde el punto de separación de la capa límite en el intrados hasta el borde de salida. El primer esfuerzo a integrar es la presión, la cual está determinada por la ecuación de Bernoulli. Para la zona 2 y la zona 3, las ecuaciones cambian, debido a que en estas zonas la velocidad pegada al perfil es cero. El siguiente esfuerzo a integrar es el esfuerzo cortante. Para la zona 1 y la zona 4, la capa límite ya ha sido desprendida, por lo tanto el esfuerzo cortante se tomará como cero. Para la zona 2 y la zona 3, influenciadas por la capa límite, el esfuerzo se obtendrá por la ecuación de viscosidad de Newton para el caso laminar, y para el caso turbulento utilizaremos la aproximación de Boussinesq. De esta manera, obtenemos el coeficiente de arrastre en un perfil integrando los esfuerzos anteriormente descritos. Tenemos que, para un régimen laminar, el coeficiente de arrastre para cada una de las zonas mencionadas anteriormente estará definido por las ecuaciones mostradas en la pantalla. Para obtener el coeficiente de arrastre total, bastará sumarlas todas Para régimen turbulento, cada una de las zonas estará determinada por el coeficiente de arrastre mostrado y nuevamente para obtener el coeficiente total bastará sumarlos todos. Sin embargo, existen dos variables que siguen siendo incógnitas en este análisis. Es el punto de separación de la capa límite en el extrados y el punto de separación de la capa límite en el intrados. Como lo obtendremos a través de un análisis viscoso hecho a los cilindros de transformación, donde obtendremos en primera instancia el espesor de capa límite y en segunda instancia el coeficiente de arrastre. Para obtener el espesor de capa límite se hace un análisis integral del volumen de control que queda justamente debajo de la capa límite, llegando así a la ecuación integral de von Karman para coordenadas cilíndricas. Resolviendo dicha ecuación, llegamos a una ecuación diferencial mostrada en azul, que tras ser resuelta, obtendremos el comportamiento del espesor de la capa límite alrededor de un cilindro. Sin embargo, dicho comportamiento no muestra claramente el punto de separación de la capa límite, el cual es el objetivo de este análisis. Para encontrar dicho punto de separación, haremos un análisis para calcular el coeficiente de arrastre en un cilindro. Es un análisis muy parecido al realizado en el perfil, donde se integran
los esfuerzos que actúan sobre la superficie del cilindro en 4 zonas, determinadas por los puntos de separación de la capa límite. De esta manera tenemos que el coeficiente de arrastre para cada una de estas zonas está determinado por las ecuaciones mostradas en las pantallas. Después de sumarlas todas para obtener el arrastre total, tenemos que el coeficiente de arrastre está definido por la ecuación mostrada en azul. Haciendo un ajuste paramétrico del punto de separación de la capa límite, aproximamos los resultados representados en la línea roja a los resultados experimentales representados por los círculos azules. De esta manera, ya podemos obtener los puntos de separación en el cilindro, que, haciendo uso nuevamente de la transformada de Joukowski, obtendremos los puntos de separación de la capa límite en los perfiles del ala de la aeronave. Como podemos observar, conforme el número de Reynolds aumenta, especialmente en el régimen de transición, la capa límite se separa más tarde. Después, cuando el régimen se hace turbulento, la capa límite tiende a desprenderse más tempranamente. Una vez obtenidos los puntos de separación de la capa límite, obtendremos el coeficiente de arrastre con las ecuaciones antes descritas. De esta manera tenemos que el coeficiente de arrastre en función del ángulo de ataque para los perfiles del ala de la aeronave están determinados como se muestra a continuación. Podemos ver que existe una muy buena aproximación a ángulos de ataque muy cercanos a cero. En ángulos de ataque muy grandes, los resultados divergen. También es factible obtener el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, que para los perfiles del ala de la aeronave tendría el siguiente comportamiento. Podemos ver que en el régimen de transición, conforme el Reynolds aumenta, el coeficiente de arrastre disminuye. Posteriormente, se mantiene prácticamente constante. Otro parámetro de gran importancia a obtener en este análisis aerodinámico es el espesor de la capa límite promedio. Este parámetro nos dirá qué tan gruesa es la capa límite a lo largo del perfil. Para los perfiles del ala de la aeronave, podemos ver cómo alcanza un punto máximo en la zona de transición y posteriormente que el régimen se hace turbulento, el espesor va disminuyendo. Comparando esta gráfica con la gráfica anterior, comprobamos la hipótesis hecha en un principio, la cual indicaba que un espesor de capa límite muy grande va a reducir la fuerza de arrastre y por consiguiente va a retardar la separación de la capa límite. Una vez comprobada la hipótesis hecha en un inicio, pasaremos a la siguiente etapa de nuestro método a desarrollar, el cual involucra una propuesta de diseño y una validación y análisis de los resultados obtenidos. La propuesta de diseño a implementar en esta tesis tiene su origen en los agujeros de una pelota de golf, los cuales funcionan como generadores de vórtices que disminuyen la fuerza de arrastre en una pelota. En su lugar, se implementarán canaletas a lo largo del ala del avión. ¿Qué profundidad tendrán dichas canaletas? Para ello, es necesario un análisis aerodinámico similar al realizado en la sección anterior para flujos alrededor de cilindros. Se estudiará la pelota como si fuese un cilindro de radio 2.31 centímetros por el cual fluye aire a una velocidad que va desde los 10 hasta los 60 metros por segundo. Dicho análisis aerodinámico arroja un coeficiente de arrastre que difiere casi el doble del coeficiente de arrastre experimental. Esto sucede porque la pelota de golf no es un cilindro, sino una esfera,
y el coeficiente de arrastre de una esfera con el mismo diámetro equivale al de la mitad del cilindro calculado anteriormente. A pesar de ello, el espesor de capa límite justamente a estas velocidades del aire sobre la pelota equivale exactamente a la profundidad de los agujeros. Así como el espesor de capa límite promedio define la profundidad de los agujeros en la pelota de golf, el espesor de capa límite promedio para cada uno de los perfiles del ala de la aeronave a un régimen crucero será la profundidad de las canaletas. Dichas canaletas se implementarán en primera instancia en los cilindros de transformación de los perfiles, para posteriormente, con la transformada de Joukowski, llevarlas a los perfiles. Sin embargo, estos perfiles son solo una aproximación de los perfiles aerodinámicos reales. Para ello, será uso de un software de diseño computacional para extruir las canaletas a los perfiles reales de la aeronave, adquiriendo así la apariencia mostrada en la figura. Extruyendo ambos perfiles aerodinámicos es como obtenemos la geometría modificada del ala de la aeronave, la cual se muestra en la figura. ¿Cómo validaremos dicha propuesta de diseño? El problema consiste en determinar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el ala de la aeronave, con y sin modificaciones, para posteriormente hacer las comparaciones pertinentes. El problema se resuelve en dos partes. La primera parte consiste en encontrar las fuerzas aerodinámicas que actúan en los perfiles que constituyen el ala de la aeronave, así como sus respectivas modificaciones, mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional. Dichas técnicas toman en cuenta las ecuaciones de continuidad y de conservación de movimiento en dos dimensiones. Debido al alto número de Reynolds, es necesario modelar la turbulencia a través de dos ecuaciones de transporte que considera dos variables: K, que es la energía cinética turbulenta, y omega, que es la segunda razón de disipación de energía. El volumen de control equivale a casi 5000 veces los perfiles aerodinámicos. Se trata de un mallado tetraédrico de elementos que van desde 1 por 0.25 milímetros y se van haciendo más grandes conforme se alejan del perfil aerodinámico, hasta completar casi 500.000 de elementos, con condiciones de contorno de una velocidad constante de 70.47 metros por segundo en el borde superior, inferior e izquierdo del volumen de control, una condición de no deslizamiento o de pared en el perfil aerodinámico y una condición de presión de salida de 0 pascales, así como condiciones de turbulencia, de intensidad turbulenta y longitud de torbellino en función del ángulo de ataque en los bordes del volumen de control, tenemos que después de casi 130 iteraciones realizadas en la computadora, los resultados convergen. Podemos ver cómo el coeficiente de arrastre y el coeficiente de sustentación convergen en un solo valor constante. De esta manera, obtenemos que el coeficiente de arrastre para un perfil modificado se reduce considerablemente en ángulos muy cercanos a cero. Esto sucede debido a que ocurre una aceleración más significativa en el borde de ataque del perfil no modificado, lo cual promueve la rápida separación de la capa límite. Asimismo, en el perfil modificado ocurre una desaceleración del fluido cerca del borde de salida, lo cual retarda la separación de la capa límite, lo cual reduce la fuerza de arrastre. La fuerza de sustentación, por su parte, aumenta considerablemente a ángulos de ataque mucho mayores a como lo haría
el perfil sin modificar. Esto sucede debido a que existe una mayor sobrepresión en el estrato del perfil, representado en rojo, respecto a la sobrepresión que existe en un perfil no modificado, lo cual promueve las fuerzas de sustentación. Asimismo, el gradiente de presión adverso en un perfil modificado disminuye, lo cual retarda el desprendimiento de la capa límite y promueve la fuerza de sustentación. El comportamiento del coeficiente de sustentación es muy similar al comportamiento adquirido experimentalmente para analizar generadores de vórtices en un perfil aerodinámico de nomenclatura S1223, lo cual da cierta validez a nuestros resultados. La eficiencia aerodinámica, por su parte, diverge a ángulos de ataque muy altos. Esto se debe debido a que el coeficiente de arrastre también diverge en ángulos de ataque muy lejanos a cero. Una vez obtenidas las fuerzas aerodinámicas en los perfiles, pasamos a la segunda parte de solución de nuestro problema, la cual consiste en encontrar las fuerzas aerodinámicas sobre toda el ala de la aeronave. Para ello, haremos uso de teoría del ala. Dicha teoría toma en consideración ciertos parámetros característicos del ala de la aeronave Cessna 182T, que en este caso es la aeronave de estudio, como lo es la envergadura, la superficie alar, la cuerda, el estrechamiento, entre otros factores. Asimismo, toma en cuenta los coeficientes de sustentación de los perfiles calculados anteriormente, así como los de sus respectivas modificaciones. De esta manera, tenemos que el coeficiente de sustentación está discretizado por la ecuación de una línea recta mostrada en la parte superior, donde la pendiente y el coeficiente máximo de sustentación está definido en función de los parámetros mencionados anteriormente. Podemos observar que el coeficiente de sustentación del ala modificada es mucho mayor al coeficiente de sustentación del ala sin modificar. El coeficiente de arrastre, por su parte, está en función del coeficiente de sustentación. El comportamiento del coeficiente de arrastre no difiere mucho del coeficiente de arrastre del ala sin modificar, solamente que está trasladado 4 grados. La eficiencia aerodinámica es un poco superior del ala modificada respecto al ala sin modificar. ¿A qué velocidad deberá volar la aeronave para tener un mayor rendimiento? Generalmente lo hacen en la velocidad crucero, la cual está determinada por la velocidad de mínima resistencia, discretizada por la ecuación mostrada en la diapositiva, donde el coeficiente de arrastre es aquel en donde se da la mayor eficiencia aerodinámica en los perfiles, aproximadamente a los 12 grados. Sustituyendo este coeficiente de arrastre, tenemos que la velocidad crucero del ala sin modificar sería entonces de 71.52 metros por segundo, muy parecida a la velocidad crucero de la bibliografía, que es de aproximadamente 70.47 metros por segundo. La velocidad crucero del ala modificada será calculada a partir del mismo coeficiente de sustentación que se utilizó anteriormente. Se trata del coeficiente de sustentación a los 12 grados, el cual equivale al coeficiente de sustentación del ala modificada a los 6 grados. Entonces tomaremos el coeficiente de arrastre del avión del ala modificada a los 6 grados para sustituir en la fórmula de velocidad de mínima resistencia, obteniendo así una velocidad de mínima resistencia o velocidad crucero superior a la anteriormente, de 78.53 metros por segundo. Otros parámetros obtenidos para poder hacer un análisis y comparar los resultados se trata de la potencia necesaria, la potencia de motor y el gasto de combustible.
Una vez determinados todos estos parámetros, determinamos los siguientes resultados. Implementando los generadores de vórtices en forma de canaletas a lo largo del ala de la aeronave, tenemos que el coeficiente de arrastre se reduce un 11.5%. Asimismo, la fuerza de arrastre para volar en crucero se reduce un 31.7%, aunque el coeficiente de sustentación decrece en un 6%, la fuerza de sustentación necesaria para volar en crucero aumenta un 8.2%. Asimismo, el factor de carga de la aeronave, la potencia necesaria para volar en crucero, se reduce un 28.13%. El motor también reduce su potencia un 28.2%. Y el flujo de combustible se reduce hasta un 26%. Tenemos que el consumo litro por kilómetro se reduce un 36.3%. El gasto total en pesos por kilómetro se reduce un 34.72%. De esta manera, el pasajero se ahorra hasta un 34.8% en su pasaje por kilómetro. Si voláramos una ruta de 4.250 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, tendríamos que se ahorrarían 484 litros de combustible. Tendríamos un ahorro en el gasto total de 13.426.54 pesos. Asimismo, cada pasajero se ahorraría en su pasaje 3.356.64 pesos. Y por último, se ahorraría 1 hora 47 minutos de vuelo. ¿Qué podemos concluir de todo este trabajo realizado? Pues la primera parte, se pudo comprobar que un aumento en el grosor de la capa límite retarda su desprendimiento y reduce la fuerza de arrastre. Por otra parte, se comprobó que la disposición propuesta de los generadores de vórtices en forma de canaletas promueven la capa límite turbulenta, disminuyendo un 31.7% la fuerza de arrastre, el consumo de combustible un 36.3% y el gasto de pasajeros se redujo a 34.8%. Debido al corto alcance de esta tesis, queda como trabajo a futuro proponer nuevas propuestas de diseño de los generadores de vórtices. En base a la distribución del coeficiente de presión, podemos observar que un mayor número de canaletas a una profundidad mayor podrían promover una mayor sobrepresión en el extrados, aumentando la fuerza de sustentación. Asimismo, debido a que la transformada de Joukowski permite transformar cualquier perfil aerodinámico, desde los utilizados en las turbinas eólicas hasta los utilizados en los álabes de turbinas de generación de energía, hace posible implementar este tipo de generadores de vórtices en todos los perfiles mencionados anteriormente, adquiriendo mayor relevancia aquellos perfiles que trabajan a números de Reynolds justamente muy cerca de la transición de laminar a turbulento, ya que es en esta zona donde el espesor de capa límite se vuelve mayor y la fuerza de arrastre decrece considerablemente.